Reporte 100. La noche de su cumpleaños fue su peor pesadilla. Era su festejo número 35 en abril de 2017 y Juliana quiso celebrarlo junto a sus amigas en un bar al centro de Jalapa, Veracruz. Fue así hasta que su expareja la obligó a salir de la fiesta. Empezó con reclamos e insultos, luego vinieron los golpes. Por más de 4 horas Juliana recibió puñetazos, patadas y fue estrangulada hasta perder el conocimiento. ¿Tú sabes lo que se sentiría estar muerta? La amenazaba su expareja serpenteando una navaja sobre su cuello. Ese día Juliana estuvo a punto de ser asesinada, pero logró convencer a su agresor de parar el ataque y llegó a un hospital. Ella teme volver a ser agredida y ha cambiado de domicilio en más de 2 ocasiones, incluso vendió su auto para no ser identificada. Quiere que su caso sea clasificado como tentativa de feminicidio, ya que a Carlos, su expareja, también está acusado por presuntamente cometer un feminicidio en 2016. Juliana siente que su vida está en riesgo. Este caso forma parte del 1.712.522 carpetas de investigación abiertas por ataques y agresiones violentas en contra de mujeres. Aunque ella sabe que su expareja la quería asesinar, aún no logra que el delito se clasifique como intento de feminicidio. De ese total de casos por ataques y agresiones, las autoridades decidieron clasificar el 68% por el delito de violencia familiar, con la apertura de 1.158.166 carpetas de investigación y el 32% por lesiones dolosas, es decir, 553.575 casos. En tanto, menos del 0.05% fueron calificados como feminicidio en grado de tentativa. Es decir, en los últimos 8 años, solo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intentos de feminicidio. Este es el texto del reportaje Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, la cifra negra, de Gloria Piña, que es publicado en varios medios de comunicación del país y que se publicó este lunes justamente. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias de verdad por comunicarte conmigo. Son impresionantes estos datos, Gloria, la cifra negra, los datos de los intentos de feminicidio que no son clasificados como tal y la lucha que hacen las mujeres para que se les haga justicia, Gloria. Así es, pues sí, este reportaje de investigación pues lo estuvimos realizando aproximadamente desde hace un año, donde nos preguntamos justamente cuál era pues el nivel de impunidad que cae en estos intentos de feminicidio que deben ser juzgados como el delito lo comprende, tentativa de feminicidio. Sin embargo, nos dimos cuenta y ya después muchos casos se fueron desgraciadamente viralizando en medios de comunicación. Estos casos no suelen ser juzgados así, no suele utilizarse la figura jurídica de tentativa de feminicidio, sino que se reclasifican como lesiones dolosas o como violencia familiar. Esto pues sin duda pone en riesgo a las mujeres, las pone en un nivel de indefensión muy grande, ya que pues tienen que estar huyendo de sus agresores, que desgraciadamente al ser clasificados de esta forma pues pueden seguir su proceso en libertad y ellas pues con el temor de que vuelvan a agredirlas en algún otro momento. Sí, ¿cuál es la diferencia en el castigo por violencia familiar y en el castigo por intento de feminicidio? ¿Cuál es la diferencia de castigo para el agresor? Pues mira, de acuerdo con el Código Penal Federal, la sentencia por lesiones que pongan en riesgo la vida es de 3 a 6 años. Mientras tanto, la pena por violencia familiar, la mínima es de 6 meses a 3 años y la máxima es de 4 años a 7 años. Sí. Pero si hablamos de tentativa de feminicidio, esto considera, acorde a los códigos penales que ya contemplan, 2/3 partes de la mínima y 2/3 partes de la máxima del feminicidio. Estamos hablando de que aproximadamente son de 40 a 60 años de prisión para tentativa, de 26 años a 42 años de prisión para tentativa de feminicidio. Sí, y Gloria Piña, ¿qué pasa cuando alguien es juzgado por violencia familiar? ¿Significa que puede llevar su proceso fuera de la cárcel?
Así es, pues como recordaremos, también acorde al Código Penal Federal, el delito de feminicidio ya está contemplado como los delitos graves que pueden pues pedirse una prisión preventiva oficiosa para el agresor, ¿no? Sin embargo, violencia familiar o lesiones pues están considerados como delitos menores y pues estos procesos se llevan en libertad y de alguna forma pues las víctimas corren el riesgo de volver a ser agredidas en cualquier otro momento, ya que pues su agresor, el sujeto en este caso, pues sigue libre. Sí. ¿Qué han tenido que hacer las mujeres que sí han logrado que la autoridad clasifique el delito como tentativa de feminicidio? ¿Qué es lo que tienen que demostrar? Pues es realmente muy complejo acreditar la tentativa de feminicidio y es un dilema que también pues se comentó con especialistas, abogadas feministas para esta investigación, ¿no? Lo que se tiene que concretar de alguna forma es que el sujeto tuvo la intención de asesinar a la víctima, ¿no? O que interviniera un tercero para detenerlo, o sea que él mismo, por su misma intención, no se haya contenido, es decir, ya tuvieron que haber detenido a alguien más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Jason Amaya, pues durante 6 años se buscó justicia para ella se encuentra en Campeche en este momento, sufrió una agresión de 37 puñaladas, sin embargo, pues en la audiencia se presentaron diferentes peritajes en los que incluso decían que ella se había provocado estas 37 lesiones, algo pues sumamente absurdo, ¿no? Entonces, ellas durante 6 años, a partir de estudios sociológicos, emocionales de la víctima, pues tuvieron que acreditar que pues fue intención del agresor de alguna forma privar de la vida, ¿no? Sin embargo, pues también se tienen que cumplir estas causales por feminicidio o por el delito de feminicidio, ¿no? Es decir, que el cuerpo haya sido expuesto en una vía pública, que se presentaran signos de violencia sexual, que se presentaran lesiones o mutilaciones, que ya hayan existido agresiones previas contra la víctima o que incluso pues haya recibido amenazas y que por supuesto también exista una relación de confianza entre el agresor y su víctima, ¿no? Por tanto, pues aparte de acreditar todas estas circunstancias para el delito de feminicidio, en los juicios se tiene pues que velar porque el agresor tuvo esa intención, ¿no? Que es muy complejo también decir, él realmente le intentó asesinar o no le intentó asesinar y esto se tiene que hacer a partir de peritajes de abogados expertos. Ahora, una mujer como la historia con la que abres este reportaje, la historia de Juliana, que fue atacada durante 4 horas, golpeada, inclusive su expareja le dijo, tú sabes lo que se sentiría estar muerta mientras la amenazaba con una navaja sobre su cuello. Ella y casos como el de Juliana, ¿reciben protección estatal? Es decir, ¿tienen seguridad para protegerlas de estos agresores? En algunos casos sí, cuando el delito lo amerita, ¿no? Por ejemplo, en el de Juliana, ese día, desgraciadamente, ella no denunció, sin embargo, pues el agresor la ha seguido hostigando durante, pues, varios meses, ¿no? Esta carpeta de investigación se está abogando porque se abra como tentativa de feminicidio, pero en otros casos, por ejemplo, donde es violencia familiar, lesiones dolosas o incluso la misma tentativa, sí obtienen una orden de protección, digámoslo así. Sin embargo, lo que nos dicen las personas que consultamos para el reportaje, las víctimas, pues es que estas órdenes de protección básicamente pues no funcionan, ¿no? Pues están tintadas de alguna forma estas órdenes de protección, ¿no? Porque lo que nos dicen es que básicamente se trata de ir a su casa de policías municipales, de la Secretaría de Seguridad local de los diferentes estados, donde las visitan pues en sus casas, las hacen firmar un documento de que aparentemente las están vigilando y se retiran, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un caso más en el reportaje, que es el de Jimena Hernández. Ella vive literalmente a 25 kilómetros de la capital de Jalapa, está en una zona montañosa, y dice que, pues a pesar de que se le asignaron estas órdenes de protección, solamente le han ido a visitar a estos policías una vez, y que a pesar de eso, a pesar de estar en una zona pues poco habitada, pues ella no se siente tranquila, porque piensa que su agresor puede volver a agredirla. ¿Sí, a ella qué le hicieron, Gloria? A ella igual fue una tentativa de feminicidio ocurrida en diciembre de 2019, donde su agresor pues intentó pues asfixiarla en el rancho donde vive. Sí, analizaron estado por estado. Hicieron un análisis de las carpetas de investigación en cada entidad de la República. En el caso de Sonora, ¿cómo estamos en este tema? Pues mira, ahora que lo mencionas, Sonora de hecho fue pues
de forma muy sorprendente, uno de los estados más transparentes al hacer las solicitudes de información. Y lo que tenemos es que en violencia familiar durante 8 años han abierto 18.507 carpetas de investigación por violencia familiar, 5.061 por lesiones dolosas, pero únicamente 34 por tentativa de feminicidio, que esto pues de alguna forma demuestra lo que tratamos de evidenciar en el reportaje, de que la figura de tentativa de feminicidio pues es poco usada en los juicios y estos casos pues son reclasificados ya sea por violencia familiar o por lesiones dolosas. Sí, ¿hay alguna cifra que se pueda calcular, por ejemplo, de estos 5.061 casos que fueron clasificados como violencia familiar? ¿Qué porcentaje realmente sería tentativa de feminicidio y la autoridad no lo hizo como tal? O sea, la cifra negra, al no clasificar como tentativa de feminicidio los casos que son llevados a juicio por violencia familiar. Pues mira, es algo que se puede hacer en numeralia, ¿no? A partir de esto sumar las 3 cantidades y pues sacar la regla de 3 para saber el porcentaje. Sin embargo, lo que nos mencionan fiscales, nos mencionan abogadas, es que es muy complejo saber cuántos de estos casos de extrema violencia deberían de ser clasificados como tentativa de feminicidio, ¿no? Ya que desgraciadamente, pues desde el principio no se hicieron las debidas diligencias o no se trató con perspectiva de género. Entonces sería cuestión de ver caso por caso específico para saber si en consideración debería de clasificarse como tentativa de feminicidio. Sin embargo, pues lo que tratamos de evidenciar es que sí hay poca utilización de esta figura jurídica y pues es algo que se tiene que modificar a partir de la actuación de jueces y magistrados. Sí, ahora, los jueces le corrigen la plana a los ministerios públicos, es decir, si una carpeta de investigación la envían ante un juzgado, clasificado el delito por violencia familiar, el juez se puede percatar de que es un caso más allá de violencia familiar y fue tentativa de feminicidio. ¿Los jueces están reclasificando? Pues en realidad eso tendría que ser así. Sin embargo, pues lo que nos hemos dado cuenta pues es que suceden casos como desgraciadamente el de Abril Pérez Agaón, ¿no? Recordemos esta mujer que fue asesinada en noviembre de 2019 en la Ciudad de México tras denunciar una tentativa de feminicidio. Pues el juez Federico Mosco aquí en la Ciudad de México decide reclasificar la violencia familiar porque supuestamente el agresor no tuvo intención de cometer un asesinato, ¿no? Un feminicidio en este caso. Entonces, lo que nos encontramos es que pues realmente se actúa con impunidad en ambos niveles, ¿no? Tanto en los ministerios públicos como en los jueces, que permiten que estos casos sigan siendo juzgados de una forma incorrecta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de Jason Amaya, donde pues el fiscal general del estado de Campeche, Juan Manuel Herrera, a partir de que él toma el caso, pues se hace esta reclasificación con apoyo de abogadas feministas, ¿no? Sin embargo, pues sería cuestión de identificar caso por caso. Lo que pedimos en este reportaje es que tanto ministerios públicos como fiscales estén poniendo un ojo realmente en cómo se están tratando estos casos y que pueda ser efectiva su tratamiento, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, por ejemplo, la fiscal Ernestina Godoy dijo que todos los casos de violencia familiar a partir de hace unos meses iban a ser investigados como una posible tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces yo creo que falta mucha especialización de todas estas personas en la justicia para saber cómo empezar justo la investigación de estos casos y que no queden en indefensión las víctimas. Sí, Gloria, ¿dónde podemos leer este reportaje que tú coordinaste, que tú investigaste? Pues se pueden leerlo en las plataformas de Animal Político, MX, Proceso, La Lista y Ruido en la Red. Lo pueden encontrar en Google si googlean a Sobrevivientes Conectas, porque ya que fue un reportaje realizado pues en alianza con Conectas y el International Center for Journalists. Entonces, pues ahí lo pueden encontrar a partir de las Sobrevivientes. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria Piña, periodista de investigación, por compartirnos este reportaje que se publica en varios portales muy importantes en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Gloria publica en MX, en Animal Político, en Proceso, en Conectas, en Ruido en la Red, en La Lista. Es la investigación de Gloria Piña. Muchos casos de agresiones a mujeres debieran clasificarse como tentativa de feminicidio y las autoridades no lo hacen y simplemente se queda en violencia familiar, y la diferencia de la pena para el agresor es abismal entre violencia familiar y tentativa de feminicidio. Reporte 100.